Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra el día de hoy con ustedes en este culto. Y bueno, pues ya me he presentado en algunas otras ocasiones, pero no está de más el presentarme de nuevo. Yo soy Noé Machorro Hernández, el pastor asignado para esta iglesia en este nuevo año conferencial. Y bueno, pues familiarmente estamos muy gozosos de estar aquí entre ustedes y pues también saber que Dios nos va a bendecir en este tiempo juntos. Vamos a abrir nuestra Biblia para el sermón del día de hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 9. Y estaremos realizando la lectura de los versículos del 28 al 36. Repito, Lucas capítulo 9, del versículo 28 al 36. Vamos a leer este pasaje bíblico, pero vamos a mantener abierta nuestra Biblia durante toda la predicación, porque vamos a estar viendo versículo por versículo. La palabra del Señor dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Nuestra predicación del día de hoy se titula ¿A quién sigues? En forma de pregunta, ¿a quién sigues? Vamos a orar para comenzar con nuestro sermón. Bendito Dios, gracias te damos por tus misericordias y sobre todo porque el día de hoy queremos pedirte que tú nos confrontes acerca de quién eres tú para nosotros, cómo hemos entendido tu obra, cómo hemos entendido tu palabra y por lo tanto cómo vivimos delante de ti. Sin duda, a partir de cómo te conocemos, es a partir de cómo te seguimos, o quizá en algunas ocasiones, cómo hemos pretendido seguirte. Por ello, Señor, confróntanos hoy con tu palabra, porque cuando viene tu confrontación, viene también, Señor, tu restauración. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nueva cuenta, hermanos, nuestro sermón se titula ¿A quién sigues? En forma de pregunta. Hoy en día se habla y se entiende a Dios de formas tan diversas que parece que cada quien quiere verlo como mejor le parece o como mejor se le acomoda. Podríamos entonces decir que mucha gente ve a Dios como mejor le conviene. Aunque es necesario mencionar que Dios en su multiforme gracia, Él actúa de muchas formas y nosotros no podríamos acomodarlo o no podríamos encasillarle, ¿verdad? Pero en el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy y que ya lo leímos, vamos a ver nosotros aspectos específicos acerca de la obra de Jesucristo y lo que implica
su obra en cada discípulo, porque usted y yo somos discípulos. Entonces, en cómo vemos a Jesucristo, sin duda, influye en cómo vamos a vivir delante de Él, y este pasaje nos muestra una directriz acerca de cómo debemos de seguir a Jesucristo. En este pasaje, hermanos, vamos a centrarnos ahora en el pasaje bíblico. En este pasaje hay una pregunta central, y esta pregunta central es: ¿quién es este? ¿O quién es Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en el capítulo número 9, y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en los versículos del 7 al 9, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que se habla acerca de la muerte de Juan el Bautista, pero se habla de Jesús. Entonces, por ahí se habla de Jesús. Luego también vamos a encontrarnos nosotros con la confesión de Pedro de quién es Cristo, de quién es Jesús. Y en el versículo del 21 al 27 vamos a encontrarnos nosotros con que Jesús anuncia su muerte. Entonces, algo central en el capítulo número 9, en todo el capítulo, es precisamente quién es Jesús. ¿Quién es este maestro al cual los discípulos siguen? Y es necesario entonces, hermanos, nosotros preguntarnos: ¿quién es nuestro Señor? ¿Cómo es ese Jesús al que nosotros seguimos? Porque de acuerdo a cómo tú lo entiendes, cómo lo comprendes, es sin duda cómo vives con Cristo Jesús, si tienes comunión con Cristo o si no la tienes. Porque es necesario mencionar, hermanos, que muchos podríamos incluso poder escuchar este mensaje, pero sin tener una comunión con Cristo. Y eso es necesario que nosotros seamos confrontados hacia si tienes una comunión con Cristo, cómo lo entiendes, cómo lo sigues, cómo vives tu vida cristiana, si acaso tienes una vida cristiana fuera de las cuatro paredes. En este caso, pues no tenemos reuniones presenciales, pero fuera de los momentos devocionales o de los momentos de culto, si en realidad tienes una vida devocional. Bueno, entonces, hermanos, dijimos que la pregunta central del capítulo número 9 es: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Entonces, hermanos, de acuerdo a esta pregunta, el pasaje nos va a ir contestando, ¿verdad? Nos va a ir contestando quién es Jesús. La respuesta, sin duda, va a ser una encrucijada tanto para los discípulos del tiempo de Jesús como para los discípulos que somos los lectores del presente, usted y yo. Es una encrucijada la respuesta de quién es este Jesús. Algunos, hermanos, en cuanto a Jesús, decían que Jesús era, por ejemplo, Juan el Bautista. Algunos otros decían que era Elías. Algunos otros decían cualquier otro profeta es este Jesús. Pedro contestó: Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto nosotros lo encontramos, como ya mencionamos, en el versículo del 18 al versículo 20, ahí del capítulo 9. Ahí es en donde Pedro contesta, ¿verdad?, quién es el Cristo. En este pasaje, hermanos, en específico, va contestando qué tipo de Cristo es Jesús, porque no basta con saber que Jesús es el Cristo, sino es necesario saber qué tipo de Cristo es Jesús. Ahora sí, hermanos, les invito a que vayamos poco a poco, ahí en el versículo número 28, que dice de la siguiente manera: aconteció como 8 días después. Esto quiere decir, hermanos, 8 días después lo está conectando con los versículos anteriores, con los versículos del 21 al 27 y también con los que están atrás de estos versículos. Quiere decir entonces que
tiene el pasaje bíblico un contexto más completo de lo que nosotros podríamos ver tan solo en el versículo del 28 al 36. Hay un contexto más completo y eso hay que observarlo, ¿sí? Entonces dice, aconteció como 8 días después. 8 días después ¿de qué? Después de que Pedro confesó quién era Jesús. Entonces, después de estas palabras, continúa ahí en el versículo 28 que dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. En segundo lugar, subió al monte a orar. En realidad el pasaje no nos quiere especificar a qué monte fue, sino simple y sencillamente nos quiere reflejar a nosotros como una cuestión teológica de que algunas personas iban a los montes a orar. Y nos conecta con algo muy importante. Nos conecta, por ejemplo, con el Éxodo, ¿sí? Con el Éxodo, en donde recibió Moisés las tablas de la ley en un monte, ¿sí? Algunos otros personajes de la Biblia también recibieron palabra de Dios en el monte. Por lo tanto, nos conecta entonces con el Éxodo. Y nos conecta con el Éxodo porque entonces es Jesús, ¿verdad? No solamente el profeta de un nuevo tiempo, sino más bien el artífice de un nuevo tiempo, de un nuevo pacto con Dios. Versículo número 29 dice de la siguiente manera: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces, estamos viendo nosotros en el versículo número 29 la transfiguración de Jesús, ¿sí? Y con transfiguración entendemos como que cambia de apariencia, ¿sí? Entonces estamos viendo que Jesús, su rostro y sus vestidos ahora son resplandecientes y son completamente blancos. Si nosotros recordamos en el Éxodo, cuando Moisés recibe las palabras de la ley o las tablas de la ley, él ve un resplandor. Y su rostro es muy resplandeciente, pero porque es el reflejo de la gloria de Dios. Quiere decir entonces que Jesús, este nuevo Moisés en cierto sentido, este nuevo Moisés no es el profeta, ¿verdad? El profeta como tal para poder llevar a cabo el nuevo pacto, sino más bien es el artífice de ese nuevo pacto, porque el resplandor está en el mismo Jesús. En su rostro está el resplandor, en sus vestidos está el resplandor. Esto entonces es algo muy importante, porque Pedro ya dijo quién era Jesús, es el Cristo, que el Cristo significa el ungido de Dios, así como también el Mesías. El Mesías es en hebreo, que es el ungido de Dios, y Cristo es en griego, ¿sí? Que significa lo mismo, es el ungido de Dios. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, pero no es cualquier Cristo. ¿Sí? Entonces este pasaje nos va a decir, como ya dijimos al principio, quién es este Jesús y qué tipo de Cristo es este Jesús. Y entonces, después de la confesión de Pedro, Jesús les dice, le es necesario al Hijo del Hombre que muera. Y entonces eso va a comenzar a tener un conflicto entre los discípulos. Jesús es el Mesías que esperábamos, pero es un Mesías que va a morir. ¿Y qué va a suceder con su muerte? Y después a Pedro le es difícil, ¿verdad? Y estorba a Jesús y le dice, ¿cómo crees, maestro, que no te pasen todas estas cosas? Y en realidad sí, es porque Pedro se preocupa por su maestro, pero porque implica que si mi maestro va a la cruz, probablemente yo también tengo que ir detrás de él al peligro de la muerte, incluso a la cruz. Y eso es un tanto conflictivo. Entonces, hermanos, los discípulos están siendo confrontados acerca de cómo ven a Jesús. Porque hoy en día hay muchas posturas acerca de quién es Jesús. Como dijimos al principio en la introducción, a veces lo vemos como se nos acomode.
Y si se nos acomoda, en realidad no me va a exigir a mí nada, no me va a exigir un cambio de vida, no me va a exigir a mí una transformación y no me va a exigir, desde luego, no me va a exigir dejar ciertas cosas con tal de seguirle. Pero en realidad el Cristo como es y como lo estamos viendo en este pasaje, es un Cristo que es el Señor de todas las cosas, es el Hijo de Dios, pero que su salvación, la salvación por usted y por mí, tiene un precio. Y ese precio es la muerte, pero Jesús está dispuesto a ir a la muerte. Porque solamente a través de su obra y de su muerte, nosotros recibiremos el nuevo pacto. Por eso decíamos, es como una especie de un nuevo Moisés, pero a Moisés solamente le fueron reveladas las tablas de la ley. Jesús, que es el artífice del nuevo pacto, es, podríamos decir, al costo de su propia vida, el nuevo pacto. Ok, continuamos con el pasaje bíblico. Entonces vemos ahí en el versículo número 30 que dice: Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces estamos viendo aquí a dos personajes importantes. ¿Por qué Moisés? Porque representa la ley, ¿no? Y Elías porque representa también a todos los profetas. Quiere decir entonces que tanto la ley como los profetas, ¿verdad?, encuentran su máxima expresión en Jesús. Así como la introducción del Evangelio de Juan, ¿verdad?, dice que el Verbo encarnado era Jesús. Quiere decir entonces que se cumple la ley y se cumple también la voz profética en Jesús. Luego el versículo 31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vemos aquí, hermanos, entonces que la transfiguración de Jesús y el hecho de llevarse tanto a Pedro como a Jacobo y a Juan tenía un propósito. Muchos han mencionado, ¿verdad?, que era porque quizá eran los que formaban parte del círculo más íntimo entre los discípulos, en pocas palabras, como si fueran los consentidos de Jesús. Cuando en realidad ahí está Pedro, porque a Pedro, a pesar de que confesó quién era Jesús, que era el Cristo, el Hijo de Dios, a pesar de todo eso, le va a costar mucho trabajo entender que su maestro tiene que ir a la cruz. Y si su maestro tiene que ir a la cruz, él también tiene que cargar su cruz todos los días. Y eso le va a costar muchísimo trabajo. Y entonces Jesús, entendiendo cuál es el proceso al cual necesita entrar Pedro, por eso lo lleva a la transfiguración. En pocas palabras, en la transfiguración Pedro va a ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y va a entender que la muerte de Jesús no es el final. La muerte de Jesús más bien es el principio. Es el principio del pacto, es el principio de un nuevo tiempo. Por lo tanto, hermanos, a usted y a mí como creyentes en Cristo Jesús, el comprender la muerte de Cristo nos lleva a nosotros también a un nuevo tiempo. Se termina un ciclo sin Dios, pero comienza una nueva vida con Dios, una nueva vida con Cristo. Entonces, esto es lo que necesita entender Pedro, por ejemplo, quizá también Juan y Jacobo. Y por ello, estos tres discípulos se encuentran con Jesús en el monte, en donde va a ser transfigurado, que no es otra cosa la transfiguración, más que una pequeña muestra de la gloria de Dios. Poniéndolo entonces, hermanos, en nuestro tiempo y haciendo una aplicación para nosotros, quiere decir, hermanos, que en los tiempos de tribulación, en los tiempos de aflicción, en los tiempos en los cuales no vemos hacia dónde caminar, hacia dónde ir, es ahí en donde Dios siempre va a traer un nuevo tiempo.
un tiempo de bendición, un tiempo de aprendizaje y sobre todo en donde Dios nunca dejará de obrar. Probablemente para Pedro y posteriormente para sus discípulos, cuando Jesús es entregado y después cuando va a ser crucificado, todos sus discípulos salen corriendo y ninguno permanece con Jesús. Y en realidad Jesús no se molesta, ¿no? Sabe que es parte del proceso. Hermano, hermana, quizá nosotros hemos tenido temor cuando somos pasados por el proceso, cuando estamos pasando por el proceso. Y Dios lo entiende muy bien, porque sabe que es parte de nuestra humanidad. Pero al entenderlo muy bien, Él va también a dar lo necesario para que ese proceso pueda ser completado en usted y en mí. Por lo tanto, hermanos, hermanas, cuando el Señor muestra un poco de su gloria, es precisamente para los momentos de aflicción. Entonces, Pedro está viendo la transfiguración de Jesús, está viendo un poco de la gloria de Jesús, para que lo recuerde en los tiempos de aflicción. Cuando Jesucristo ya no esté físicamente, y después cuando los discípulos sean perseguidos por causa de su fe, será necesario recordar a quién sigue, a quién ha entregado su vida, por quién dejó todo lo que dejó, simple y sencillamente para cargar su cruz y seguirlo. Hermano, hermana, que nunca se nos olvide a quién seguimos. Recuerda en esas ocasiones o en esos momentos en los que Dios te ha mostrado su gloria. Y ha sido precisamente porque sabe que van a llegar momentos de aflicción y de dificultad en donde necesitas recordar su gloria y que no sigues a cualquier Dios, que en realidad no hay otro Dios, pero que no sigues a cualquier Dios o que no tienes cualquier ideología, sino que simple y sencillamente tienes fe en el único y verdadero Dios, aquel que fue hasta la cruz por amor a ti y por amor a mí. Regresamos al texto, hermanos, y entonces vemos en el versículo número 33 que dice de la siguiente manera: y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Ojo con el versículo número 33, porque a veces, sobre todo, enfatizamos esta parte final que dice, no sabiendo lo que decía, como si Pedro hubiera dicho: oye, maestro, hacemos enramadas son como casas de campaña, hacemos unas casas de campaña, una para cada quien, ¿no? Para nosotros, para ti, otra para Elías y para Moisés, las hacemos. Y entonces muchos dicen, de acuerdo a esta última oración del versículo 33, que estaba diciendo tonterías, cuando en realidad no se refiere a esto el texto. A lo que se refiere el texto es que Pedro quiere permanecer en ese tiempo, en ese momento en el que está viendo la gloria de Jesús. Quiere quedarse ahí, quiere permanecer ahí. A veces, hermanos, cuando de repente decimos, porque lo he escuchado en algunas ocasiones, pastores, que nos enfriamos, ¿no? Quisiera regresar a esos buenos momentos de mi comunión con Dios, o quisiera regresar a esos tiempos cuando tenía una buena comunión con Dios. Y quizá nos pasa lo que a Pedro, ¿no? Pedro en realidad, dice el texto, no sabía lo que decía, pero no porque dijera tonterías, sino en realidad porque parecería que él quisiera permanecer todo el tiempo ahí viendo la gloria de Dios. Cuando en realidad es una prueba para que él siga adelante con la fe. Esa fe que él tiene va a ser perfeccionada, va a ser probada también, pero él tiene que compartir su fe a otros en medio de que sea probada.
¿sí? Entonces, hermanos, a veces nosotros quisiéramos en algún momento regresar a ciertos tiempos. Es que yo me acuerdo cuando era joven, o yo me acuerdo cuando estaba en la liga, o cuando estábamos de forma presencial en el templo, sentía la presencia de Dios, estaba en mayor comunión con Dios, pero en realidad eso que Dios nos dio es para que pueda seguir adelante el día de hoy. Después, más adelante, vas a seguir viendo la gloria de Dios y lo vas a conocer de una forma más profunda y más completa. Pero lo que viviste en el pasado con Dios, caminando con Dios, no te quedes en el pasado. Lo que te dio es para que tú sigas adelante el día de hoy. Y después el Señor te va a seguir llenando de su presencia. Entonces, en realidad, Pedro quería permanecer en ese tiempo de la transfiguración, probablemente también porque sabía lo que vendría después. Versículo 34 dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Tuvieron temor al entrar en la nube. Y vean el versículo 35, es el más importante. Dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Recuerdan ustedes? En la introducción dijimos que la pregunta central de este pasaje es: ¿y quién es este? Dijimos entonces que algunos han dicho que Jesús es tanto Moisés, otros Elías, y otros han dicho es cualquier otro profeta. En la transfiguración entonces estamos viendo que ni es Moisés ni es Elías, porque están presentes ahí en la transfiguración, ¿sí? Entonces no es ni Moisés, ni Elías, ni cualquier otro profeta. Jesús, como dijo Pedro, es el Cristo, el Hijo de Dios, pero ahora Dios mismo está dando la respuesta de quién es Jesús. Y dice ahí en el versículo 35, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, el Padre no solamente está diciendo que es su Hijo, sino aparte también está mandando a que escuchemos sus palabras. Versículo 36 dice: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, hermanos, aquí el Padre está dando la respuesta de quién es Jesús. Para ir cerrando, hermanos, vamos entonces a regresar a esta pregunta de nuestro sermón. ¿A quién sigues? Es el título de nuestro sermón. ¿A quién sigues? Hemos mencionado ya que de acuerdo a cómo tú ves a Dios, es cómo vas a vivir la vida cristiana. En realidad este pasaje, todo el contexto del capítulo número 9 y todo el contexto también del Evangelio de Lucas, nos está diciendo quién es nuestro Jesús y quién es nuestro Maestro y cómo es. Jesús entonces es un Dios de amor, ¿sí? Es un Mesías, el ungido de Dios, pero no es un Mesías que venga con poder a destruir a los enemigos. Es un Dios más bien que viene con poder para salvar, para redimir y para restaurar. Pero para restaurar necesita confrontar. Entonces, hermano, hermana, es importantísimo que te preguntes a ti mismo: ¿a quién sigo? ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo he tenido mi comunión con Dios? ¿He visto o he entendido que ese Jesús al que yo sigo es un Jesús que trae un nuevo pacto para mi vida? Y para que haya un nuevo pacto necesito entender y comprender mi antigua condición o mi condición del presente para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, hermana, es importante entonces cuestionarnos para saber en realidad a quién seguimos. ¿Sigo a un Dios que me he creado en mi propia conciencia de acuerdo a mis expectativas o de acuerdo también a mi falta de autocrítica? ¿A un Dios muy laxo? ¿A un Dios muy liberal? ¿O a un Dios también muy rígido? Simple y sencillamente de acuerdo a los conflictos que traigo en mi corazón o en mi mente, o de acuerdo a cómo me place también entender a Dios. Simple y sencillamente la palabra nos revela quién es Jesús.
Y Jesús es un Jesús, precisamente es el ungido de Dios, que ha traído un nuevo pacto, una nueva vida, una nueva realidad, porque en la realidad o en la vida en la cual nos encontrábamos, nos encaminábamos hacia la muerte. Por lo tanto, el día de hoy tenemos que quizá pedirle perdón al Señor, porque hemos pretendido encasillarle en nuestra mente, o hemos pretendido hablar como si Él hablara a través de nosotros, y no hemos tenido cuidado al hablar tan a la ligera o al utilizar el nombre de Dios muy a la ligera o en vano. Debemos pedirle perdón, porque si la palabra de Dios o nuestra vida cristiana o nuestra forma de entenderle no nos ha transformado, ahí hay un gran problema. Si el seguir a Dios, de acuerdo a mi perspectiva, no me ha llevado a una transformación, entonces hay un gran problema, porque lo he adaptado de acuerdo quizá también a mi vida de pecado y de acuerdo a mi falta de arrepentimiento. Que el Espíritu Santo hoy nos guíe y nos revele, de acuerdo a su palabra, nos revele quién es Jesús. Jesús es entonces el Hijo de Dios, pero es el Hijo de Dios que en su gracia y en su amor infinito ha dado su vida sin que usted y yo lo merezcamos. Y ha dado su vida precisamente para transformarnos, porque solamente a través de su muerte, del derramamiento de su sangre, es posible que usted y yo tengamos un nuevo corazón. El nuevo corazón usted no lo compra y usted no lo hace posible a través de sus obras, sino solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar, hermanos, para cerrar con este tiempo. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por confrontarnos también acerca de quién eres tú. Cómo te hemos entendido, o cómo hemos querido verte, o cómo nos conviene verte, y en realidad quién eres tú y cómo te revelas en tu palabra. Sin duda para Pedro era difícil entender que el Cristo, el Hijo de Dios, tenía que ir a la cruz. Y quería estorbarte porque también sabía que la exigencia para el discípulo también era la misma, con tal de seguir compartiendo el Evangelio y el reino de Dios. Sin embargo, Señor, tú sabes muy bien cómo batallamos al comprenderte, al conocerte, cómo batallamos al ser confrontados con el Evangelio, cómo batallamos al saber que tú pides santidad de nosotros y una transformación de vida, y por cuanto tú lo sabías, por cuanto tú lo sabes, nos muestras un poco de tu gloria, para que nosotros sigamos adelante y sepamos que seguimos ese Dios vivo y que no lo hacemos en vano, sino que en realidad tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho comprender que en medio de ser el Dios de todas las cosas y de toda la creación, tú no quisiste jactarte de nada, sino más bien veniste al mundo a encarnarte como un simple mortal para venir a morir por nosotros. Y eso nos habla de tu infinito amor y de tu infinita misericordia y de tu gracia. Por lo tanto, Señor, hoy nosotros te pedimos perdón si te hemos querido ver de ciertas maneras. Nosotros te pedimos perdón si hemos utilizado tu nombre en vano. Nosotros te pedimos perdón si hemos querido entenderte de acuerdo a cómo nos acomoda. Confróntanos, llámanos al arrepentimiento, llévanos a una transformación de vida, de tal manera que ese verdadero Cristo, aquel que dio su vida en la cruz, sea aquel que también compartamos a los demás. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Hermanos, que el Señor afirme su palabra en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.